parte de lo que es ser un discípulo es hacer discípulos. Si uno no hace discípulos, no es un discípulo también. Pero se pueden hacer en dos áreas. Dentro de la iglesia, o ya una persona que ya ha comprendido a Jesús o ha crecido en Jesús, pero necesita ser guiado. Ya tiene ese compromiso con Dios. Y a una persona que no tiene nada de compromiso con Dios, que le da igual lo que es ser cristiano, etc. ¿Ya? Es dos formas de hacer discípulos. Porque en ninguna de las dos puede ser que la persona ya sea un discípulo. En especial si está fuera de una religión o de un cristianismo, ya que no conoce a Jesús. Entonces eso muchas veces se habla como ministerio y misión. Misión es lo que Dios nos mandó a hacer afuera. Es enseñarles de eso. ¿Con qué? Con nuestra amistad, con nuestro cariño, con nuestra atención, con nuestro interés por ellos y con palabras de aliento, etc. Y luego está la otra parte que es fuera de la misión, ministerio. Realmente es, viéndolo desde el punto de vista de discipulado, es casi lo mismo, es muy parecido. Solo que el ministerio ya la persona ya se comprometió, ya está dispuesta a escucharlo a uno porque sabe que con los consejos de uno él puede crecer como discípulo de Jesús. Pero aún así no es un discípulo completamente, o sea, no ha terminado su crecimiento espiritual de discipulado, donde puede depender únicamente de Jesús. La clase prebautismal y la clase postbautismal. Pero creo que es importante verlo desde el punto de vista de discipulado, porque así es como Jesús lo instituyó. Porque necesitamos esa teoría de cómo Cristo lo miraba, creo yo, para hacer las cosas bien y hacer las cosas más efectivas y más eficientes. Hay un claro ejemplo en la Biblia, cuando Jesús hace sus discípulos. ¿Cuánto le tomó a Jesús hacer discípulos? Creo que, bueno, él tenía un talento para eso. Sí. Pero fue bastante rápido. No con todos fue tan rápido, pero el proceso de hacer los discípulos, podríamos decir que eso era la misión, la parte de misión que la iglesia debe hacer discípulos. Y el proceso después de que ellos ya eran discípulos es como el discipulado. Y noten que en los discípulos no hay un bautismo en medio. No siempre va a haber un bautismo en medio. Exactamente. O sea, muchas personas he conocido que, de hecho, pongámoslo así, ya están dentro de la iglesia, pero el ser bautizados no significa que ya conozcan de Jesús. O sea, puede ser que incluso tienen el mismo desinterés de Jesús, solo van por ir. ¿Ya? No, ahí no es ministrar, ahí es hacer discípulos. Los discípulos. El hecho, o sea, la diferencia no es el bautismo, es un compromiso. Puede ser que pase antes incluso, puede ser que la persona antes de bautizarse ya obtenga ese compromiso con Dios y decir, no, ayúdame, quiero aprender más, ¿ya? Y ahí ya estás liderando, ya no estás simplemente haciendo el discípulo, ya comenzaste el proceso de liderar, de enseñar, de ministrar. Muchas veces lo vemos como una clase antes del bautismo y otra clase después del bautismo. Al llamarlo así, nos concentramos en que la persona obtenga el conocimiento de nuestras creencias. Antes no cree nada de él y después, ahora ya le enseñamos eso. Que lo crea es otra cosa. Entonces ya, se acabó la clase después del bautismo. Y después de eso, no le seguimos dando seguimiento. Para mí, un discípulo tiene que llegar a estar activo. Si tú no ves a esa persona que tú llevaste al bautismo activa, hablándole a otras personas de Dios, es porque todavía no es discípulo. Todavía falta un proceso de liderar, de ministrar. Sí, una de los frutos que podríamos nosotros notar para decir, bueno, él ya es un discípulo. Una es que dependa de Cristo únicamente. Que cuando pasen cosas en la iglesia, que tal vez las personas cometan errores y haya ciertas defectos dentro de la iglesia, y él no vea eso y vea a Cristo, podemos decir, bueno, es un discípulo más maduro. Otra que es muy importante es que él ya esté haciendo discípulos. Exactamente. Cuando tu discípulo ya hace discípulos, es momento de pensar que tal vez ya tiene un discipulado más maduro. Eso significa que él va a comenzar a crecer solo, no necesita tanta ayuda de uno, sino que ya dependen de Jesús y Jesús lo va a ministrar también. Entonces, tenemos, por un lado, el hacer discípulos cuando ellos aún no creen en Cristo. ¿Ya? Entonces tenemos que llevarles a Cristo de una manera de discipulado. Llevarlos a ser discípulos de Cristo. Entonces eso le podemos decir discípulo, nosotros haciendo discípulos. O formando más bien. Y ellos son no creyentes. Eso sería como la parte de la misión de la iglesia. Y la parte del ministerio de la iglesia es
tú como discípulo liderando a los discípulos, ya, los que ya pasaron a ser creyentes y ahora necesitan un proceso de aprendizaje. Y bueno, ¿qué sería ese proceso de aprendizaje? ¿Qué más cosas debería de aprender? Para mi forma de verlo, debería de aprender de vos, cómo es que vos compartís. Creo que es lo primero que uno debería de enseñar, ¿cierto? Y no solamente eso, las doctrinas son muy importantes, pero a veces pensamos que es lo más importante y lo único que se debería de enseñar. Las doctrinas son importantes porque son lo que te ayuda a vivir un estilo de vida, lo que te da ese estilo de vida. No vas a pasar todo el tiempo diciendo, soy discípulo de Cristo, pero tu estilo de vida no refleja eso. ¿Qué te va a decir cuál es el estilo de vida correcto? La Biblia. Y esas son las doctrinas. O sea, no hay mucha complicación si nosotros lo vemos desde el punto de vista de discipulado. Bueno, el hecho de creer no es un proceso tan rápido como enseñar en un momento. Entonces, aparte de enseñarlo, hay que llevarlo a vivirlo, a explicarle cómo se vive eso, cómo vivo yo lo que me dice la Biblia, ¿ya? Lo que me dice la Biblia. Cómo yo vivo el sábado, realmente. No solo es enseñarle que el sábado y que él diga, sí, yo creo que el sábado es de Dios y que tengo que entregarme ese día, sino pero que ya vivirlo sábado, también. Pero trabajo sábado. Una cosa es creerlo, otra cosa es practicarlo. Exactamente. Otra cosa es saberlo, nada más. Entonces hay una gran diferencia. Y creo que por medio del discipulado que uno realice con esas personas, ellos ya no lo van a ver como soy salvo si sigo esta doctrina o esta otra, sino ya soy salvo, soy discípulo de Cristo y, o sea, dependo de Jesús y sigo esta doctrina y esta otra porque es un estilo de vida que Jesús me está compartiendo y que Él desea que yo viva junto con Él. Entonces eso sería como la parte de hacer discípulos.